Bueno, ya venimos editorializando desde que empezó este programa, porque es un programa en donde tratamos de desarrollar, de tirar ideas, plantear distintas cuestiones que nos hagan pensar un poquito, simplemente, y ver qué es lo que podemos articular para, bueno, nada, seguir creciendo de alguna forma. Bueno, en este caso decidí hablar un poco de Arturo Jauretche, que en su ensayo acerca de la colonización pedagógica, él explicaba que, escuchen bien, escuché la frase y después la tratamos de entender. Explicaba que la estructura material de un país dependiente corresponde una superestructura cultural destinada a impedir el conocimiento de esa dependencia. De esta forma, don Arturo planteaba, ¿sí?, que las personas desconocen la naturaleza de sus mares y se ven impedidas de formular soluciones en tanto ignoran el carácter semicolonial del país en que viven y la alienación cultural que sufren. Esto y Gramsci hay muchas similitudes. Ahora vamos a tratar de desmenuzar esta frase. Es decir, que la dominación cultural impide reconocer las verdaderas causas del atraso, adjudicándolo todo esto al subdesarrollo, adjudicándole justamente la mala situación que se está viviendo a cuestiones relacionadas con la inferioridad del ser nacional. Es por eso que la idea, ¿sí?, del aparato comunicacional, tanto aquí en la Argentina como en distintas partes del mundo, bueno, es desatar la violencia contenida que existe en cierto sector social. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes? Bueno, contra los negros, ahora contra los marrones también, una nueva moda, contra el inmigrante, los migrantes, por ejemplo. Donald Trump en Estados Unidos sale mucho en contra de los migrantes, en contra de los desocupados, en contra de los piqueteros, en contra de los planeros, de la gente que trabaja en el Estado, de la gente que está en negro, ¿sí?, también del vendedor ambulante. Toda esa gente supuestamente es la que hace que mucha gente de bien esté disconforme con lo que está sucediendo en términos sociales y políticos o económicos en un país determinado. Entonces, ¿qué es lo que le hace la derecha tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Bueno, el propósito entonces es redirigir ese odio a cualquiera, menos a los verdaderos culpables de nuestras dificultades en la vida, que no son otros que el poder económico, por ejemplo, el poder financiero, los grupos transnacionales, el sistema bancario, el extractivismo minero, petrolero, sojero, la embajada de Estados Unidos. Nadie se la agarra contra ellos. No, ellos son los que de alguna manera dictaminan o tratan de manipular las mentes de los ciudadanos para que la gente termine avalando lo que a ellos, como núcleo muy reducido, les conviene. Y lo logran no solo acá, lo logran en todos lados, es impresionante. Y muy hábilmente hacen señalar como responsables de los males de la Argentina, en este caso, ¿a quiénes? A los sectores nacionales y populares, al peronismo, al kirchnerismo, que por supuesto son un obstáculo para sus intereses de clase. Ahora voy a decir algo que lo voy a decir dentro de un ratito nada más, pero esencialmente el peronismo terminó significando eso, un obstáculo, por no decir una barbaridad, a sus intereses, porque el peronismo vino a darle bolilla, a darle importancia a un sector social, a los más pobres, a la clase media, que hasta 1945 no era demasiado tenida en cuenta. Entonces el peronismo cambia esa situación. Ahora vamos, porque me estoy adelantando, me estoy espoleando a mí mismo, no se vale. Esto lo hicieron desde siempre y por eso Jauretche plantea que el pasaje del capitalismo a su etapa superior, que es la imperialista, fíjense que Donald Trump está planteando una política imperialista, el mundo quedó dividido en dos. Por un lado los países opresores y por otro los países oprimidos, o en todo caso también podrían llamarse colonias o semicolonias. En los países coloniales la dominación se sustentó en el uso explícito de la fuerza, sobre todo militar, para imponer posteriormente la dependencia económica.
Y bueno, y en los territorios semicoloniales, el sometimiento se fue dando de otro modo, quizás de una manera más sutil. A esos países, como por ejemplo la Argentina, se les permitió una cierta independencia política formal, pónganle, nos permitieron tener un himno, qué macanudos, ¿no? Una bandera, una constitución liberal, por supuesto, no vaya a ser que hagamos una constitución social. Y nos permitieron también desarrollar elecciones libres y regulares para elegir justamente nuestros gobernantes. Pero a pesar de esto, todos estos periodos gubernamentales, ¿sí?, carecían de independencia económica, bueno, que obviamente nos impedía gozar de una soberanía política plena. Por supuesto, y esto ahí es cuando yo me expolié recién, decía, esto cambió todo a partir de 1945, porque bueno, obviamente Perón puso las cosas en orden. Y acá hay otro dato curioso, fíjense, cuando vino Néstor Kirchner en 2003, al pagar la deuda externa, obviamente en esa instancia también tuvimos una independencia económica, porque dejábamos de depender de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Cuando les pagamos, dijimos, ya está, listo, nos sacamos el fondo de encima, y eso fue lo que hizo Néstor Kirchner. No es casual, ¿sí?, que hoy, o hasta hace poco, quizás decir kirchnerismo era una mala palabra. ¿Por qué? Durante 20 años y pico estuvieron machacando para que la gente termine odiando al kirchnerismo. De eso se trata, y manejan los medios de comunicación de una manera brillante esta gente. Por eso mismo siempre se dice que en el mismo periodo en que nace el peronismo, ¿qué fue lo que pasó? Nació el antiperonismo. Apenas nació el peronismo en 1945, nace el odio a esa clase dirigente por un lado, y por otro lado a ese pueblo que de alguna manera dijo, bueno, basta, yo también soy una persona, yo también soy un ser humano, yo también quiero vivir dignamente, yo también me quiero ir de vacaciones, yo también quiero comprarme un autito, yo también quiero tener, qué sé yo, de todos los derechos, obviamente, que se empezaron a desarrollar a partir de lo que fue el peronismo. Lo paradójico es que antes de esa época, los principales resortes de la política institucional se encontraban en manos extranjeras. Fíjense que ahora quieren hacer lo mismo. Recursos energéticos, por ejemplo, medios de comunicación, transportes, empresas abastecedoras del mercado interno, flota mercante, algo que tampoco se pudo modificar con el tiempo, y el Banco Central también era manejado por Estados Unidos en este caso. Y no es casual que esta institución, sí, fue mencionada por el actual presidente en su campaña electoral diciendo que lo iba a eliminar directamente. Fíjense cómo todo se reflota permanentemente. Todo el mundo dice, mucha gente lo entiende, que en realidad no están inventando nada, absolutamente. Todo lo que están haciendo en términos económicos ya se hizo siempre, desde el 55, desde antes del 55, o sea, todo eso ya pasó en la dictadura militar, obviamente, después el menemismo, después el macrismo. No cambió nada este tipo, que vino con una idea supuestamente revolucionaria en términos económicos y que le hizo creer a la gente que eso iba a suceder, que iba a ser no sé qué, que iba a ser el Che Guevara de la política, de la economía, no sé. La verdad, ¿en qué situación nos encontró? Algunos dicen que después de la pandemia gran parte de la sociedad quedó media desorientada y quiso creer en algo que le daba cierta ilusión. Vaya a saber. También, obviamente, hay que reconocerlo, durante el periodo de Alberto Fernández se cometieron demasiados errores, quizás muchísimos actos de corrupción, que ahora lo estamos un poco viendo, a ver si es cierto o si no es cierto. Muchos dicen que sí, por el tema de los seguros, por ejemplo. Bueno, nada, todos quisimos creer en Alberto y todos nos hemos decepcionado. Imagínense los que, pese a todo, y no eran peronistas, creyeron en ese tipo. Creyeron en Alberto, lo votaron porque no estaba la yegua, ¿sí? Estaba de segundo plano, vicepresidenta, creyeron, la pandemia la venía manejando bien y de pronto la foto en Olivos. Bueno, nada, ahí se derrumbó absolutamente todo y después, obviamente, en términos económicos, una pifiada tras otra. Bueno, pero más allá de eso, lo que estamos pagando en relación a eso que sucedió es demasiado. ¿Por qué es demasiado? Y porque mucha gente va a quedar en la calle y el país, Argentina, si este tipo continúa un buen tiempo, hay que ver si se sigue llamando Argentina. Vaya a saber cómo se llama de aquí en más, ¿no? Bueno, en esencia, lo que hay que entender es que tanto Macri en su momento como ahora Milei lo que quieren hacer es volver al preperonismo, a todo lo que era la Argentina antes de que existiera Perón.
¿sí? Antes que existiera, no Perón, sino lo que hizo Perón en términos políticos, que fue el peronismo o el movimiento nacional justicialista. Eso quieren hacer, tratar de quitarle de la cabeza a la gente la idea de que un país más justo, solidario, con justicia social, independencia económica, soberanía política, todo eso pueda llegar a existir alguna vez, como alguna vez existió. Bueno, olvídense de eso es lo que quieren instalar. Olvídense, ese pasado, es una porquería, ya ningún país vive así. Lo que estamos haciendo es lo moderno, es lo que hay que hacer. Bueno, lo que a ellos les conviene, lo que está sucediendo es lo que a ellos les conviene. Y cuando digo que quieren volver al peronismo y que quizás Milei quiere hacer algo peor todavía, porque en realidad Milei lo que quiere hacer es retroceder el tiempo al 1800, si fuera posible, ¿no? Periodo, por ejemplo, tenemos que hablar acá de 1860, periodo en el que este loco psiquiátrico e ignorante, por lo que se nota cuando habla, él considera que en ese periodo la Argentina adoptó el modelo libertario y se convirtió en la primera potencia mundial, hasta que, ¿qué fue lo que pasó para él, no? Bueno, ingresaron las ideas del colectivismo estatista y comenzó a empobrecerse. En ese caso está hablando del irigoyenismo, lo que fue el primer radicalismo y ese tipo de cuestiones. Por eso a De la Rúa no, a Larreta le decía zurdo de mierda. ¿Por qué le decía zurdo de mierda? ¿De dónde sacó que Larreta podía ser zurdo? Bueno, nada, porque él tiene un concepto del colectivismo en donde mete a todos. Al peronismo, al radicalismo, al socialista, al comunista, a cualquiera. A todo lo que quiera, a cualquier espacio que quiera conformar ideas en forma conjunta para desarrollar una política, eso es de terror para Milei. De terror para Milei. Bueno, esta última frase que acabo de mencionar, ¿sí? Si quieren se las repito, que decía... la Argentina adoptó un modelo libertario en 1860 y se convirtió en la primera potencia mundial. Bueno, hasta que ingresaron las ideas del colectivismo estatista. Bueno, y se empobreció el país. Esta frase la dijo en Davos, pero no la dijo en Davos este año, sino que la dijo el año pasado, cuando también expresó que los empresarios que evaden impuestos son unos héroes. Fíjense el concepto que tiene de patria este tipo, ¿no? Bueno. Y aquí está la clave de por qué él dice que odia al Estado y que en tal sentido lo piensa destruir. En realidad lo que está haciendo, lo que está diciendo también, y lo que obviamente lo está llevando a la práctica, lo que está haciendo es quitarle las regulaciones, ¿sí?, al Estado, que hasta ahora venían evitando que ciertos sectores privados se enriquecieran de una manera desaforada. Entonces el Estado regula para que de alguna manera todos los sectores sociales reciban algo del Estado en términos de distribución del ingreso, por ejemplo. Cosa que él detesta todo lo que tenga que ver con justicia social. De hecho, él dice que es una aberración, que es una mala palabra. Bueno, el Estado estaba para un poco equilibrar la balanza y que el privado no se coma todo. Bueno, fíjense lo que está sucediendo. Por eso, por ejemplo, él no le bajó los impuestos a los ricos, al contrario, y jamás les quitó los subsidios ni las exenciones impositivas a los empresarios amigos, como Galperín. Los que más ganan son los que menos impuestos pagan. Así estamos. Y él cree que eso está bien. Nunca el ajuste más grande de la historia, como se jacta este gobierno de llevar adelante, tocó a los que más tienen. La famosa motosierra fue, como todo el mundo sabe, en contra de los saberes jubilatorios, de los sueldos de los laburantes y sobre todo de aquellos que trabajan en el sector público. Me refiero a los maestros que trabajan en las áreas de educación, a los médicos, enfermeros que trabajan en el área de salud, a los científicos y técnicos que trabajan en ciencia y tecnología, a la gente que trabaja, no sé, en turismo, que trabaja en distintas áreas del Estado, bueno, incluso en seguridad, esparcimiento, deporte. Bueno, todos esos la están pagando. ¿Por qué? Porque de a poquito los van rajando a todos. A los que estaban quizás, a los supuestos ñoquis que había, no digo que no había, pero eran los menos, la mayoría laburaban en el Estado, bueno, están llevándose a todos, y la verdad que la situación es bastante caótica. Yo que conozco gente que trabaja en el Estado, la verdad, la están pasando todos muy mal, porque nadie sabe cuándo les toca a ellos. En cualquier momento les puede tocar a cualquiera que esté trabajando ahí. Y bueno, es una situación muy, muy complicada.
A esto él lo denomina anarcocapitalismo, que no es otra cosa que la justificación para desmantelar el estado de bienestar, sobre todo el estado de bienestar, ¿sí? Y ponerlo a disposición de las clases dominantes. Cuando digo estado de bienestar, la idea es que la gente entienda que el estado de bienestar es estar bien. Estado de bienestar. La gente, la mayoría de la gente, cuando hay un estado, obviamente, racional, equitativo, justo, la mayoría de la gente está en orden, está más o menos bien. Bueno, esto viene a quitarlo absolutamente, o en todo caso ponerlo a disposición de los grupos dominantes. Esto es lo que viene sucediendo. Esta misma semana, por ejemplo, se anunció que van a eliminar otros 50 organismos y dependencias del Estado, y el propio Milei dijo que van a cerrar el 60% de lo que queda, ¿sí? Otros sectores se van a transformar y el resto lo van a fusionar. Insisto, imagínense cómo está la gente que labura en el Estado, imagínense, porque encima están tocando incluso a los de plata en permanente, ya los que tenían por derecho adquirido la posibilidad de estar en el Estado, trabajar en el Estado y quedarse ahí hasta que se jubilen. Bueno, a ellos también lo están rajando, o en todo caso le están anticipando las jubilaciones. Esto es lo que está sucediendo, y esto está pasando también porque el Congreso jamás le puso un freno a este gobierno. La mayoría de los legisladores le aprobaron la ley bases, le aprobaron el RIGI, y también no lograron el consenso que hay que tener justamente para que en diputados se derogue el decreto de necesidad de urgencia 70-2023, que desreguló, desde que se está llevando a la práctica, 350 actividades, y estamos hablando de un DNU que es absolutamente inconstitucional. A fuerza de billetazos, a fuerza de cargos, a fuerza de dádivas, este gobierno demostró que puede conseguir y hacer cualquier cosa, como hizo esta semana también al retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, porque bueno, para esta gente, nada, le empezó a criticar esta idea de que durante la pandemia se le hizo demasiado caso a este organismo y por eso murió tanta gente. Bueno, mezclan todo absolutamente. Entre otras cosas, esto significa que ya no vamos a tener colaboración internacional para capacitarnos, información, estudios científicos y análisis de impactos en las próximas epidemias y pandemias. Fíjense que se calcula que cada 5, 10 años puede aparecer una nueva pandemia a nivel mundial. Fíjense en qué situación vamos a estar. Nosotros nos tocó la pandemia, apenas comenzó el gobierno de Alberto Fernández, veníamos del macrismo, ¿sí? Y no teníamos Ministerio de Salud, por ejemplo. Así no fue. Pero bueno, nada, es un tema también que hay que desarrollar y hay que estudiarlo bien y recordar lo que pasó, porque sinceramente este fue uno de los puntos altos del gobierno de Alberto Fernández, porque si no hubiera muerto más gente de la que terminó falleciendo, si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron en ese momento. También, si esto realmente se concreta, algo que parece que va a ser así, nos quedaríamos sin apoyo financiero para estrategias de prevención y acción de inmunizaciones, enfermedades materno-infantiles, crónicas no transmisibles, tuberculosis, HIV, etc., dengue y muchas otras, reduciendo así la capacidad de respuesta y monitoreo. La verdad, no había ninguna necesidad de hacer esto, pero como Trump lo hizo, Menem también, el mismo, ¿no? Milei también lo hace, porque Menem también hacía lo que hacía Bush, me acuerdo en ese periodo, en la década del 90. Bueno, obviamente Milei está haciendo exactamente lo mismo que hizo Menem en su momento. Y va a terminar haciendo todo lo que haga Trump, porque, ¿cuál es? Primero porque lo admira, lo adora y tiene una fantasía sexual con Trump, evidentemente, algo le pasa por la cabeza a este muchacho, pero más allá de eso, porque quiere conseguir los dólares para financiar el tipo de cambio bajo, ¿sí? Y estable que supuestamente está, y está, por ahora es así, pero me parece que está reteniéndose por mucha guita que se está poniendo para evitar que el dólar se vaya por las nubes, y obviamente también una posible salida del cepo. Sin embargo, y pese a este franeleo constante con Donald Trump y el FMI, esta cosa que de sobarle el lomo, ¿no? Como se suele decir, bueno, a pesar de todo eso, desde el FMI le advirtieron que si quiere que se concrete un nuevo préstamo, se van a tener que tomar medidas fiscales, monetarias y cambiarias. A ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que se va a profundizar el ajuste, que ya de por sí está siendo
deshumano, directamente, inhumano si quieren, para decirlo mejor. Así que fíjense la situación, les están pidiendo desde el fondo que si querés guita, vas a tener que devaluar, vas a tener que seguir ajustando y vas a tener que seguir matando gente, porque eso es lo que termina sucediendo cuando la dejas a la deriva a las personas, cuando no pueden ir a un hospital, cuando no pueden comprarse los medicamentos o no pueden comprarse alimentos, si quiere, bueno, a la larga o a la corta se termina muriendo la gente. Bueno, eso es lo que va a seguir sucediendo. En fin, es difícil creer que todo esto pueda seguir por mucho tiempo más, pero mientras el peronismo no se una, mientras el peronismo no se organice o no se arme un frente antifascista con otros espacios políticos, y bueno, si todo eso no sucede, vamos a tener Milei por mucho tiempo más.